Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a nuestro canal El Dios sin igual. Mi nombre es Anderson Rey. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus requisitos. Episodio número 26. Entenderla. ¿Qué es entender? Es la percepción mental clara y precisa de las cosas. Hay que tener en cuenta que el episodio anterior es oírla, pero no es solamente oír la palabra de Dios, también hay que entenderla. Eso nos lo dice el mismo Maestro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Lo que el Maestro no solamente quiere es que le escuchemos, sino que le entendamos, porque ¿de qué sirve oír la palabra de Dios y no la entiendo? El salmista en el capítulo número 53, el verso 2 nos dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Para poder buscar a Dios se necesita entender qué va a suceder con nosotros después de la muerte. ¿Cuál es el objetivo de la existencia humana? ¿Para qué Dios creó todas estas cosas? Es necesario entender. Todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Por esa razón, Él hace un llamado en el Evangelio: oíd y entended. Él quiere que entendamos. El salmista aclara también no solamente que Dios estaba mirando para buscar un entendido, sino que Él reconoce su condición. El Salmo capítulo 73, verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Él aclara que era como una bestia, no entendía, aun cuando se puede decir que hay un Dios y que hay un plan perfecto que Dios tiene. No es lo mismo entender el plan. Para poder entender la palabra de Dios existen 4 parámetros fundamentales. Voy a comenzar desde el número 4 al número 1. Y el número 4 es estar presente a la exposición de sus palabras. Yo tengo que conseguir el tiempo, el lugar, para que la palabra de Dios llegue a mí. Ya sea el canal que Dios utilice, sea una iglesia, un predicador, un maestro, un pastor. Yo necesito que la palabra llegue a mí, ya sea por la lectura o por un audio, por un video. Necesito que la palabra llegue a mí. Eso lo dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dios no quiere que vivamos la vida por vivirla. Él quiere que entendamos, y para ello necesito la exposición de sus palabras. Parámetro número 3. Maestros bíblicos. Se necesita un maestro de la Biblia. En nuestra vida, desde que llegamos a la tierra, desde muy pequeños, se nos colocan en escuelas, instituciones, para que las personas que conocen de ciertas materias nos instruyan y nos dirijan, nos digan cómo y cuándo y dónde se deben hacer las cosas. Con cualquiera que sea la materia es necesario un maestro. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Gracias doy a Dios por los maestros que ha colocado en mi vida en el transcurrir de los años. Se necesita un maestro de la palabra, alguien que te ayude a entender. Eso nos lo dice Nehemías capítulo 8, el verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Era necesario entender la palabra y ellos se reunían con un maestro, en este caso era Esdras. Parámetro número 2, discernimiento espiritual. Eso nos lo dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un ser humano natural, como todos llegamos a la tierra, sin tener conocimiento de cosas espirituales, ni mucho menos practicándolas, no podrá entender la palabra de Dios. Y aunque la escuche, y aunque sepa que existe un Dios, no es igual entenderla. Parámetro número 1, y el principal:
una intervención divina. Eso nos lo dice Deuteronomio 29, verso 4. Pero hasta hoy, dice, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Solo Dios coloca la sabiduría e inteligencia para poder entender su palabra. Solo Él abre el camino y le da luz al pensamiento. Nadie puede hacer esto, solo Dios. Por eso se necesita una intervención divina. Pero ¿qué motiva a nuestro Creador para darle al hombre entendimiento? La búsqueda, el parámetro número 4, buscar la exposición de su palabra. Proverbio 16:20 nos dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Esta es una consecuencia. Después que se entiende la palabra, hay un resultado, se encuentra el bien. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, se presentó a sus apóstoles. Y en Lucas 24:41 nos dice que Él hizo algo en particular con respecto a la palabra. Y estamos hablando de entender. Ellos caminaron con Jesucristo, estuvieron con Jesucristo, vieron los milagros que Jesucristo hacía, pero no entendían algunas cosas que Jesucristo decía. Y una de las cosas que no entendía era la resurrección. Y Él le había dicho que iba a morir y iba a resucitar. Y miren lo que nos dice Lucas capítulo 24, verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Jesucristo se le presenta después de la resurrección a sus apóstoles y ellos no creían lo que estaban viendo. El verso 42 nos dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le había repetido a ellos que habían profecías en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos que hablaban de Él. Si usted nota, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Jesús, porque se hablaba de manera muy profunda y solo con el entendimiento se podía discernir que era Jesucristo el protagonista principal. Jesús le recuerda: de mí se habló en el Antiguo Testamento. Y sabemos que ellos hablaron, pero no todos entendían. El versículo 45 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí hubo una intervención divina, el parámetro principal para poder entender la palabra. Necesitamos, cada ser humano, que Dios intervenga en nuestros corazones, en la mente, y de esa manera entonces se puede entender la palabra. Por esa razón te invito a que ores con tu familia o en la iglesia, o si estás solos, le digas: Señor, necesito que intervengas para yo poder entender lo que tú quieres para mi vida. El verso 46 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy por hoy podemos entender las Escrituras y poco a poco iremos profundizando en la palabra de Dios. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus vidas desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.